Muy buenas tardes tengan todos ustedes, ya son las 2 de la tarde y ya estamos en Noticias Sin Límite. Les saludo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, de Edgar Arellano Blanco y de Hugo Burciaga. Ellos, hacedores del programa Noticias Sin Límite. El día de hoy daremos un vistazo por el mundo de la noticia. Abordaremos el tema: la Dirección Estatal de Investigación aprendió a Adán Soria Ramírez, el quien es el presidente municipal de Durango en el trienio 2010-2013. Tendremos también lo que hoy ha sucedido en Durango gracias a la redacción de Contacto Hoy, el periódico del milenio, el periódico de la casa. Haremos nuestro viaje por la prensa nacional, la que se edita en la Ciudad de México, y al final lo más destacado de los medios electrónicos como notas de última hora. Vámonos al mundo de la noticia. Allí encontramos en Bruselas, Bélgica. El Parlamento Europeo decidió hoy respaldar las leyes sugeridas por la Comisión Europea para atacar el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo. Vamos a Moscú, a Rusia. En Moscú, el titular ruso de Exterior, Sergei Lavrov, pidió hoy al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que se respete la opción del pueblo de la República Autónoma Ucraniana de Crimea, que salga del referéndum de adhesión a Rusia convocado por el próximo domingo, ahí mismo en Rusia y en Moscú. Considera que la declaración de independencia aprobada hoy por el Parlamento de la República Autónoma Ucraniana de Crimea es acorde a la ley. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia considera la declaración absolutamente acorde a la ley, señaló en un comunicado de la Cancillería rusa horas después de la decisión del Parlamento de Crimea. De ahí vamos a Venezuela, en Caracas. Los alcaldes opositores que gobiernan en 4 de los 5 municipios que conforman Caracas rechazaron hoy las protestas violentas y criticaron el corte de calles. Además aclararon que apoyan la manifestación pacífica, al tiempo de denunciar que oficialistas los han acusado de avalar la violencia. Ahí mismo en Venezuela, en Caracas, un estudiante falleció en la ciudad de San Cristóbal, estado de Táchira, al oeste, tras recibir un impacto de bala supuestamente en el marco de las protestas que se desarrollan ya en Venezuela desde hace casi un mes en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así lo informaron las autoridades de la zona. De ahí vámonos a Chile. En Chile, varias notas. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro privado con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la toma de posesión de Michelle Bachelet como presidenta de Chile. Ahí en Valparaíso, un nuevo Congreso asumió hoy en Chile, horas antes de que Michelle Bachelet jure como presidenta de la República, y en el que la futura mandataria, la ahora ya mandataria, tendrá una mayoría que le permitirá sacar adelante varias de las profundas reformas que pretende realizar durante su gobierno. Isabel Allende, senadora e hija del presidente fallecido Salvador Allende, afirmó que esperaba contribuir desde la presidencia del Senado a introducir los cambios profundos que se han trazado en el programa Michelle Bachelet, que apuntan a toda vez por todas una más participativo y más justo. Santiago de Chile, la doctora socialista Michelle Bachelet asumió hoy martes por la mañana por segunda vez y como presidenta de Chile, enarbolando un programa de reformas política, social y educacional. Sí prometo, dijo la mandataria al ser ungida con aplausos como mandataria en el Congreso Pleno en reemplazo del millonario Sebastián Piñera. Y de ahí vámonos a Israel. En Jerusalén, el Parlamento israelí aprobó hoy también la reforma de la ley electoral con la que se eleva el umbral del voto para acceder a la Cámara, lo que dificulta la entrada de las
formaciones minoritarias o sectoriales, por lo que ha sido calificada de inconstitucional por la oposición. De ahí a Francia, en París, la Fiscalía de París anunció hoy que ha abierto una investigación por homicidio involuntario en el caso del Boeing 777-200 de Malaysia Airlines, que desapareció el sábado pasado con 239 personas a bordo. Y ahí a Durango, en Durango, México, el exalcalde de Durango en el trienio 2010-2013, Adán Soria Ramírez, fue detenido esta madrugada por agentes de la Dirección Estatal de Investigaciones con una orden de aprehensión emitida por un juez de distrito. Se realizó un cateo en su casa en la colonia Colinas del Saltito. Y así es momento de tocar nuestro comentario de hoy, precisamente de que la Dirección de Investigación en el Estado aprendió a Adán Soria Ramírez. YouTube, así se daba la noticia por diferentes medios en comunicación en Durango. Detienen al exalcalde de Durango, Adán Soria. El exalcalde de Durango, Adán Soria Ramírez, fue detenido precisamente esta madrugada por agentes de la Dirección Estatal de Investigaciones, la DEI, con una orden de aprehensión emitida por un juez de distrito que se realizó un cateo en su casa en colonias de Colinas del Saltito. Ingresó a las 2 de la mañana al Centro de Reinserción Social y se le acusa por el delito de fraude en contra del patrimonio del ayuntamiento, luego de que los regidores rechazaron la cuenta pública de su último año de gobierno. El exalcalde de Durango, Adán Soria, fue detenido esta madrugada. Fueron elementos de la Dirección Estatal de Investigaciones que lo hicieron la detención por el presunto fraude. Ya para las 3 de la mañana, agentes catearon la casa de Soria en la zona residencial del Saltito con una orden de aprehensión en su contra. Así lo estaban manejando ya las redes de información. Fue ingresado al área de sentenciados D en el cerezo número 1. El delito por el que se acusa al exalcalde de Durango es por fraude. La demanda la interpuso un constructor desde el año pasado, un adeudo por más de 20 millones de pesos. El exfuncionario se reservó el derecho de declarar ante la autoridad y se espera que durante el día lo haga. Sus abogados ya tomaron el caso para su defensa. La fiscal del Estado, Sonia Yadira de la Garza, durante la mañana confirmó la detención e informó que esta se realizó en absoluto respeto a sus garantías individuales y el exedil no opuso resistencia. Soria Ramírez se desempeñó como alcalde de Durango en el periodo del 2010 al 2013. Establece ya la hora de audiencia al exalcalde de Durango. En el transcurso de la mañana, Adán Soria Ramírez, se decía, debería acudir a audiencia en punto de las 2 de la tarde en el área de juicios orales para que un juez le informe de las acusaciones en su contra. En caso, está en manos del responsable del control de procesos, quien tendrá que turnarlo al juez correspondiente. En estos momentos, Soria Ramírez se encuentra en el área de detenidos en la sala D. Cabe señalar que este juez, hasta el momento desconocido, reservará la situación jurídica, la responsabilidad que hay en su acusación, que le hiciera Pedro Valencia y otros cinco constructores. Está por fijarse la fianza que se dice ya, se resuelve una fianza por 25 millones, por 2.5 millones para efecto de que él pueda salir libre y con esto siga su proceso desde afuera de la cárcel. Así, la Dirección Estatal de Investigaciones, pues aprendió a Soria Ramírez. El siglo de Durango también manejó lo que el exalcalde tenía una orden de aprehensión en su contra, mientras
Alrededor de la 1 de la mañana, los elementos de la Dirección Estatal de Investigación se reafirma, abrieron el fraccionamiento, arribaron allá al fraccionamiento Colinas del Saltito con una orden de aprehensión en sus manos. Esto para remitir al exalcalde de la capital, Adán Soria Ramírez. No hubo problema para pasar a la caseta de vigilancia de dicha zona residencial. Los agentes, tras mostrar el mandamiento judicial, se dirigieron directamente a la vivienda que ocupa Adán Soria Ramírez, ubicada en la calle Sauces. Los policías, que también tenían el poder legal de catear la casa, ingresaron al domicilio y cumplimentaron la orden. De inmediato se dirigieron al Centro de Readaptación Social para internar al contador público, a quien le pasaron las huellas de sus dedos por la esponja empapada en tinta. Le tomaron la foto correspondiente y llenaron su ficha de ingreso, es decir, quedó formalmente fichado. Más tarde la Fiscalía daría a conocer otros detalles que el personal fiscal no aportó para este medio de comunicación durante la madrugada. Se acusa de fraude a Adán Soria en una publicación dirigida a Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana, también al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y al licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, de la Subsecretaría de Responsabilidades, además a Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general en el estado de Durango, donde se dice el que suscribe, administrador único de construcción en Nueva Vizcaya, denuncio a las autoridades competentes y a la ciudadanía en general de nuestro estado y más allá de sus fronteras la penosa omisión de que he sido objeto. Con fecha 23 de enero del 2013, se expuso ante la opinión pública y ante las autoridades competentes un fraude millonario en detrimento de 7 empresas de la construcción del estado de Durango, esto con valor aproximado de 20 millones de pesos. En este maquillado fraude participaron diligentemente personajes de la política en nuestro estado, como los expresidentes municipales Adán Soria Ramírez, Raúl Piedra Macías y Enrique García Solís, e hijo Fernando García Quesada. Asimismo, los sujetos que aparentemente respondían a los nombres de Bernardo Terraza Salgado, alias el Mayor, Rafael López Esquer, Rebeca M. Asensio Rasgado, así como el titular y el nuevo delegado de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas en la entidad, el ciudadano Abraham Moreno. Los depósitos y manejo del dinero fue depositado a nombre del consorcio R&G SADCB. Aunado a la denuncia pública anteriormente descrita, se llevó a cabo una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Durango con carpeta de investigación 34 DBE 2013. En dicha denuncia se presentaron las pruebas contundentes de los hechos, las pruebas documentales y las testimoniales, así como la prueba circunstancial que acredita la realidad de este fraude. A pesar de contar con los elementos de prueba del fraude y las denuncias en las instancias y autoridades correspondientes, dice esta publicación, no me han otorgado respuesta alguna. Conocedor de su espíritu combativo ante la impunidad, le dicen al presidente Enrique Peña Nieto, el abandono a los ciudadanos y la corrupción, me dirijo a usted, señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como elemento seguro y confiable en espera de respuesta favorable, en pro de que la justicia que ha caracterizado a su mandato, atentamente lo firma el ingeniero Julio César Rodríguez Martínez. La denuncia presentada es la que, a ver si a continuación la pudiera yo leer en el documento que también se ha obtenido por parte de Contacto Hoy, y la firma, mire usted, el ingeniero Pedro Valencia Nevares, el representante de la empresa constructora Visión y Proyecto SADCB. También la firma el ingeniero Mario Reveles Gutiérrez, quien es representante de la empresa Urbánica Construcciones de SADCB. También está firmada por el licenciado Raudel Espinosa Raimundo, representante de la empresa Desarrollos Valpa SADCB.
también la firma del ingeniero Mauro J. Torres González, representante de la empresa constructora Pita S.A.D.S.B. y también el ingeniero José Cruz Arriola Torres, representante de la empresa Grupo Constructores Lobo de S.A.D.S.B. y que dice la ciudadano agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Justicia en el estado de Durango, y de allá está el sello de la Fiscalía que dice que es el día 25 de enero del 2013. La ingeniera Rebeca Maritza Asensio Rasgado, representante de la empresa Construcciones y Geología S.A.D.S.B., por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la ubicación de la calle Francisco Salamia, número 508, barrio de Analco, con código postal 34.138 en Durango, Durango. Asimismo, designado para que coadyuve a nuestro favor a los licenciados Zacarías Francisco Cabrera Oliver y Edgar Pineda Ramírez, Andrés Medina Paco, Omar Hernández López y Héctor Acosta Gallegos, por el presente y con el apoyo de lo dispuesto por los artículos 8 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2010, 2012 y 2013, del Código Penal por el Estado Libre y Soberano de Durango y 133 del Código Procesal Penal para el Estado de Durango, vengo a hacer del conocimiento y o a denunciar hechos que, salvo error y apreciación, son posiblemente constitutivos de delito cometidos en mi agravio, de mi representada, así como de las personas y empresas que a continuación se mencionan, y se mencionan todas las empresas que le he dicho a usted, y por eso se hace y se establece esta denuncia hecha por fraude ante la agencia del Ministerio Público en la Fiscalía, y así están las cosas. Veremos y diremos ante este caso insólito en Durango, ya que él nos lleva a decir algo está pasando en nuestra entidad y algo muy fuerte que trae la connotación de que ahora sí puede haber que las denuncias de constructores utilizando este procedimiento puedan llevarse a cabo en contra de exfuncionarios que apenas acaban de terminar su ejercicio del 2010 al 2013. Vamos a un espacio de contacto hoy y regresamos para las notas que se han dado en esta nuestra entidad, Durango. Siga con nosotros. Contacto Televisión, la televisión joven. Buenas tardes, los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar.
Gracias por continuar, seguimos en Noticias Sin Límite y de la redacción de Contacto. Hoy, en este caso insólito, en esta bomba, como lo califica mi director general, vemos el video de lo que opina Víctor Hugo Castañeda en el tema de Adán Soria Ramírez. Escúchelo, véalo usted. En principio, evidentemente, estamos viviendo un episodio de gravísima violencia intrafamiliar, pero decirle, comentarle, que evidentemente que se actúe conforme a derecho, que si Adán Soria cometió trapacerías, tropelías, fue un alcalde trinquitero, pues, que pague, pero que la justicia se aplique a todos por parejo, a todos por igual, y que ahora los ahora diputados y entonces regidores con Adán Soria también nos expliquen su conducta pueril, su conducta servil. Aplaudieron como focas las cuentas públicas de Adán Soria y ahora guardan misterioso silencio. Y hablo de Eduardo Solís Nogueira, de Ali Gamboa, del propio Julián Salvador Reyes, que es diputado de no sé qué partido, pero era el secretario del ayuntamiento con Adán Soria. Nunca dijeron que había irregularidades, por el contrario, aplaudieron como focas lo que ahora condenan. Nosotros exigimos que se cumpla estrictamente la ley, que pague quien tenga que pagar. Nosotros tenemos señalamientos muy concretos en contra de la exalcaldesa Rocío Rebollo Mendoza de Gómez Palacio, en contra del alcalde, el actual alcalde de Canelas, Durango, por el delito de secuestro. No ha ocurrido absolutamente nada. Entonces queremos que se actúe parejito. El que la deba, que la pague. ¿Ven ustedes pues irregularidades en esto? Yo no diría que veo irregularidades. Veo una justicia que ha despertado de manera misteriosa, de manera sospechosa, porque pues, aquí en Durango la justicia se aplica de manera selectiva, parcial y partidista, pero ahora intrafamiliar. Yo lo único que pido es parejito para todos y que se atienda las demandas que tiene el Partido Acción Nacional en contra de exalcaldes y alcaldes. Bien, estas fueron las palabras del Partido Acción Nacional a través de su presidente. Veamos ahora qué dice participación, lo que viene siendo el partido de la, ¿cómo se denomina? Corriente Ciudadana, la del Movimiento Ciudadano, perdón, y que lo representa el doctor José Ramón Enríquez, también sobre esta misma situación que pasa en Durango. Veamos qué dice y escuchemos también a José Ramón Enríquez. Pleito entre políticos. Quiero decirles que en congruencia, como siempre, estamos totalmente de acuerdo en que se haga la investigación a fondo del detenido expresidente municipal, pero que también, como es de interés público, se revise a fondo todo lo que está sucediendo hoy en día a consecuencia de ese trienio en el gobierno municipal, y que la autoridad judicial sea imparcial y transparente, que cumpla su función. La política, los políticos y el Poder Judicial hacer su tarea. Tenemos precedentes que durante la campaña lo repetimos, como fue el fraude del alumbrado público, donde se invirtieron más de 100 millones de pesos de los duranguenses. Y la gente sabe que se le engañó porque ni siquiera fueron las lámparas prometidas por el gobierno municipal previo a este gobierno. Más de 100 millones de pesos y ni siquiera fueron lámparas LED, y hoy en día pues la sociedad lo sabe. Además de que sabemos que en el sexenio pasado se hicieron siempre las obras pidiendo recursos del famoso moche del 10% también aquí en Durango. Y por eso queremos una investigación a fondo, y que esto es para nosotros solamente la punta del iceberg. Creo que finalmente no se vaya a convertir este detenido pues en un detenido de poca monta. El verdadero jefe político, y lo he dicho mucho en ruedas de prensa,
que se le investigue qué es Ismael Hernández de Heras. Dejó en luto permanente después de miles de muertes en Durango y hoy en día no han dado una respuesta. Bien, pues sobre el mismo tema tenemos que preguntar también a Armando Yáñez del Partido de la Revolución Democrática. Veamos y escuchemos qué es lo que nos dice. Que se lleve el debido proceso y esperaremos cuál sea la sentencia o la resolución a dicho tema. No debe de verse como desde un sesgo político, independientemente de cómo se llame la persona o qué cargos haya tenido, pues si sale que es culpable, pues que hay que atenerse a las consecuencias, ¿no? Yo creo que ahorita están de moda el hacer fraude por medio de empresas fantasmas o empresas que en veces ni se da cuenta la ciudadanía, y yo creo que por eso nosotros promovíamos la revocación de mandato, porque a final de cuentas los presidentes municipales o los encargados en su momento pues hacen estos fraudes en sus administraciones públicas y pues ya se les castiga o se les empieza su proceso hasta después de que salen como alcaldes, ¿no? Yo creo que hay que esperar el debido proceso, que debe de estar pegado estrictamente a derecho y no verlo desde un sesgo político, no que el sesgo político no afecte el debido proceso que pueda tener, y yo creo que esperar a la resolución y pues sí, independientemente de cómo se llame o los cargos que pueda haber tenido, pues se le sea castigado si es el caso de que se le encuentre culpable. ¿Ustedes consideran que sí hay sesgo político? Bueno, no, nosotros esperamos que no haya sesgo político en este y en ningún otro caso, porque afecta el debido proceso de los ciudadanos. Bien, pues el caso Alan Soria Ramírez en nuestro estado ha despertado prácticamente para todas las corrientes. No podía faltar la voz del Partido Revolucionario Institucional en la persona de Alicia Gamboa. Véala usted y escúchela. Comentarte primero, el día de hoy, igual que todos los ciudadanos, me estoy enterando del tema. Es un tema que nosotros desconocíamos por completo. Por lo que se ve, pues fue un tema externamente a la administración, y con lo que va de la administración en lo que yo estuve antes de pedir permiso para salir en la campaña, pues no, la verdad las cuentas pasan por diferentes comisiones y pasaron pues en limpio, y por eso nosotros tuvimos bien aprobarlas. Entonces pues lo único que puedo comentar yo en este momento pues es que se investigue, que se transparente el tema y pues que se tome la mejor decisión. Es un tema que realmente en lo personal yo creo que se debe de investigar seriamente este proceso, pero sí que quede bien claro, fue un tema externo a la administración. Se habla de que hubo una negociación exterior que en lo personal yo desconozco totalmente, y sinceramente ahorita en la mañana que pues veía este comunicado en medios de comunicación, para mí también fue de sorprenderme y decir pues qué está pasando, pero pues lo único que puedo comentar es que en lo que la administración corresponde todo estuvo en orden. En lo que nosotros estuvimos antes de solicitar permiso, creo que las comisiones dictaminaron, no pertenecía a la Comisión de Hacienda, pero sé que la revisión ha sido constante y por lo que nosotros estuvimos no hubo problema ni con las cuentas públicas, que este tema es independiente. ¿Nunca notaron alguna irregularidad? No, la verdad no, y te digo, me sorprende mucho el tema ahorita en la mañana que lo vi en medios, porque es un tema que desconocía totalmente y que sinceramente pues yo pido que en un momento dado que se aclare totalmente y pues que se tome la mejor decisión en este caso. Es un tema por lo que se ve que es totalmente externo a la administración, que no tiene nada que ver, y en la consulta que me hacen con las cuentas públicas, pues en los 2 años que yo estuve yo no le veo ningún problema. Pasaron las aprobaciones por las diferentes comisiones y en ningún momento se ve ninguna irregularidad. Bien, esa es la respuesta de quienes representan a nuestros partidos de alguna manera, las voces de los partidos en Durango
en relación con esta bomba que ha sucedido en nuestro estado, la detención de Adán Soria Ramírez, y que bueno, como última noticia de este tema, la redacción de Contacto hoy nos dice que ya se le fue fijada una fianza por el juez de la causa y que es de 2.5 millones de pesos. Ya veremos, ya diremos. Seguimos con la información de la redacción de Contacto. Hoy nos llega a prueba del Congreso del Estado la formación de una comisión. Esta para investigar posibles actos de corrupción del senador Ismael Hernández Lleras, propuesta hecha por el diputado Alfredo Martínez, a través de un punto de acuerdo en el que criticó duramente la fiesta que realizó el político para festejar su cumpleaños. Vaya cosas en lo que estamos. En otra nota, literalmente en lo oscurito, la mayoría de los diputados locales decidieron hacer un reconocimiento a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong por los logros alcanzados en materia de seguridad a nivel nacional. Propuesta que no apoyaron los legisladores de oposición. Claro, estamos en política. En otra nota, el diputado priista Rosauro Mesa reconoce que la detención del exalcalde Adán Soria tendrá repercusiones para el PRI, para tratarse de un militante importante de ese partido, y sobre los cargos de los que se le acusa, se pronuncia porque se efectúe conforme a derecho sobre este tema. Los legisladores de oposición señalaron que se espera que haya acciones legales no solamente contra este personaje, sino también contra otros exalcaldes y exfuncionarios, contra los cuales hay incluso denuncias penales, porque el periodista Israel Soto dijo que el asunto tiene tintes políticos. Vaya cosas que se descubren. En otra nota, se prevé que sea en el transcurso de este mes de marzo cuando se ponga en operación el Ceferezo, que se ha construido allá en Lerdo, y con ello pueda iniciar la aplicación del sistema de justicia penal allá en la región lagunera, informó el Tribunal Superior de Justicia. Y en otra nota también de la redacción nos viene que el alcalde Esteban Villegas Villarreal señaló que la detención del exalcalde Adán Soria Ramírez obedece a un conflicto de índole judicial entre particulares y no por la cuenta pública del municipio, por lo que descartó que se comprometa a la imagen de los funcionarios o de la actual administración. Y en otra nota, de los mismos lugares, el presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Castañeda Soto, señaló que si bien es positivo que se le dé cumplimiento a la ley en torno a la detención del exalcalde capitalino, como usted lo escuchó, Adán Soria Ramírez, de igual forma es necesario que se proceda en contra de otros exediles que han demostrado haber incurrido en irregularidades durante su gestión. De la redacción Contacto hoy nos llega la siguiente información. Sergio Silva Labrador, quien fuera regidor durante el pasado gobierno municipal, señaló que los regidores no tenían acceso a los números reales que guardaba la administración y que se limitaban a votar las cifras que se presentaban en comisiones, y quienes sí tenían acceso eran la Dirección de Finanzas y el propio alcalde. En otra nota, solo entre 10 y 12% de las personas aseguran su patrimonio durante la compra de alguna póliza que de alguna manera garantice la estabilidad de su familia. Esto en caso de sufrir algún accidente. El resto de la población no lo ve necesario, pues considera que es una pérdida de dinero y no una inversión. Así lo señaló el delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros de la Conducef. Él es Francisco Esparza, quien además detalló que aún no existe la cultura de prevenir a través de la contratación de un seguro. Y en otra nota, Contacto hoy redacción informa. Es muy probable que una de la fila de buscadores de empleo de cada 10 personas, es muy probable que se encuentre al menos una que presente algún tipo de discapacidad, misma que no será contratada por el empleador porque considera
que 9 de ellos cuentan con una instrucción superior, mientras que el discapacitado solo cuenta con la necesidad de trabajar. Y así hay muy pocas oportunidades de haberse integrado a un centro de capacitación laboral. Así lo comentó Jaime Pérez Calzada. Él es presidente del Consejo de Organizaciones y para Personas con Discapacidad. En otra nota, Contacto Hoy informa, según información proporcionada por la Copriced, hasta el momento el agua del Estado se encuentran dentro del 90 y el 92% de cloración, por lo que con esta medida se previene las infecciones de tipo diarreico, las cuales se propagan principalmente durante la temporada de calor. Así lo dio a conocer el director de dicha dependencia, quien además explicó que las acciones destinadas para los próximos meses están enfocadas sobre todo a los municipios de la laguna, en donde los niveles de arsénico son más altos que en otra parte. Y en otra nota, en la próxima temporada vacacional de Semana Santa, en donde se vuelven típicos los paseos a presas, lagos, sitios turísticos naturales de la entidad, el titular de Protección Civil en el estado, Arturo Galindo Cavada, informó sobre las medidas de seguridad que deben seguirse para evitar cualquier accidente, entre las que se encuentran tener cuidado al introducirse al agua si se ingirió alguna bebida alcohólica, tener también cuidado con los niños cuando estén en actividades del campo, así como no encender fogatas, por favor, hágalo usted, no encender fogatas en lugares altamente peligrosos y con eso evitar la propagación de incendios forestales, porque muy mal nos ha ido precisamente con la actividad y la actitud y el actuar de muchos seres humanos que por ellos se devastan nuestros bosques. Y con esta información vamos a un espacio Contacto Hoy y regresamos con el viaje por la prensa nacional. Contacto Televisión, la televisión joven. Buenas tardes. Los invitamos a ver su programa Salud, La Otra Dimensión, los jueves de 7 a 8 en vivo, donde vamos a ver temas de salud y bienestar.
Contacto Televisión, la televisión joven. El momento de nuestro viaje por la prensa nacional, la que se edita en la Ciudad de México. Iniciamos con el periódico Reforma, que en su primera página destaca: se descarrila la línea 12. Con apenas año y medio de vida, la línea 12 del metro es un peligro para los usuarios. Estudios técnicos y encargados por el ASCT y Proyecto Metro del Distrito Federal, entidades responsables de la obra, de los cuales Reforma tiene copia, el más reciente del 4 de marzo, revelan que los convoyes corren al borde del descarrilamiento. Sí, rompen autodefensas. Una revuelta armada expuso a su cuartel al vocero de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, quien tuvo que salir en un helicóptero de la Policía Federal rumbo a Uruapan. Encabezados por Luis Antonio Torres, alias el Americano, los disidentes desconocieron a Mora como su dirigente y, fuertemente armados, se desplazaron hacia el cuartel de Mora en el rancho Los Palmares, en el poblado de La Ruana, para someterlo. A Mora lo acusan de haber ordenado el asesinato de Rafael Sánchez, alias El Pollo, ocurrido el sábado pasado. Y en otra nota, suman 5,000 amparos contra nuevos impuestos. La resistencia contra los nuevos impuestos va al alza. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, enfrenta 5.134 solicitudes de amparo por parte de contribuyentes que disputan más de 40 disposiciones de la reforma fiscal. Y en su columna Templo Mayor da la impresión de que la persecución del fraude de sonografía será tal vez la misión más complicada del procurador Jesús Murillo Caram, y no solo por el enorme tamaño de las tranzas que hicieron Amado Yáñez y sus secuaces al alcanzar varios miles de millones de dólares, sino por la complejidad y diversidad de las operaciones alrededor de la empresa. Cosa de ver que el gobierno federal ha tenido que hacerse cargo hasta de un equipo de fútbol al intervenir a Oceanografía. Los Gallos Blancos de Querétaro prácticamente se convirtieron en chichicuilotes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es que la Secretaría, quien maneja el plantel, ahora, como el propio Murillo Caram ha reconocido lo importante que es lograr poner tras las rejas a los responsables de los delitos descubiertos. De lo contrario, el gobierno federal se habrá comprado una bronca monumental. Vámonos al periódico El Universal. Se vivió bajo sitio en Tierra Caliente, dice en su primera plana. Habitantes de Tierra Caliente vivieron sitiados por el crimen organizado por lo menos un año. Ligan a exmando de Pemex a Oceanografía. El director de Pemex, Emilio Lozoya, ofreció anoche los primeros nombres de funcionarios involucrados en el fraude con Oceanografía, entre los que destacan a Mario Alberto Ávila Lizárraga, el ex candidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura de Campeche en el 2009 y cercano al extinto Juan Camilo Murillo. Ante diputados confirmó que se sigue un procedimiento administrativo contra Ávila, exfuncionario de Pemex, quien modificó el contrato 428237-855, celebrado el 23 de octubre de 2007 con la empresa, sin estar facultado para ello. Esto lo hizo en representación de Pemex Exploración y Producción como subsecretario de Mantenimiento y Logística de la subsidiaria. En su columna bajo reserva la metralla de críticas públicas en contra del expresidente Felipe Calderón por la mentira de su administración acerca de la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, no vino como se hubiera esperado, únicamente de los partidos de oposición. Fue el propio líder del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, quien arremetió contra el mandatario. Don Jorge Luis no se detuvo en delicadezas y de plano aseguró que el gobierno federal, al mando de Calderón, hizo el ridículo
al dar por muerto al narcotraficante sin tener el cuerpo. Si bien nos advierten que las críticas de Preciado deben ser leídas en el contexto del proceso de sucesión, en el cual el coordinador juega del lado de los maderistas y en contra de los calderonistas. También es cierto que los palos, cuando vienen de la casa, duelen más. Vámonos al periódico Milenio. En primera plana dice: explota crisis entre facciones de autodefensas. Más de 400 comunitarios provenientes de Buenavista, Tancítaro, Los Reyes y otros municipios llegaron a La Ruana para expulsar a Hipólito Mora, uno de los líderes del movimiento civil armado. El director de Pemex ve un caso aislado. El director de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, dijo que el presunto fraude cometido por la empresa Oceanografía es un caso aislado y no afectó las operaciones de la petrolera. Calderón criticaba a jueces para presionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así dice otra de las notas en este periódico. Así lo acusó el día de ayer al gobierno del expresidente Felipe Calderón de haber ejercido presiones contra jueces para no liberar a personas encarceladas mediante el envío de mensajes políticos emitidos por el propio mandatario y también por funcionarios de su gobierno. En su columna trascendió que el procurador general Jesús Murillo Caram llegó ayer literalmente barriéndose al Palacio de San Lázaro para asistir a su cita con diputados de 4 comisiones para conversar sobre el caso Oceanografía. Tuvo que hacer un vuelo express desde Ecuador, donde formó parte de la comitiva del presidente Enrique Peña Nieto para visitar en Quito. Excelsior: ligan al Chapo con el caso Camarena. El jefe de seguridad del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, aseguró que Joaquín el Chapo Guzmán formó parte de la célula encargada de secuestrar en 1985 al agente antidrogas estadounidense a Quique Enrique Camarena en aquella ciudad. El instituto detecta 1918 anuncios disfrazados. Fue el Instituto Electoral del Distrito Federal quien identificó a 1918 anuncios de diputados delegados que se despliegan en la ciudad, los cuales, disfrazados de publicidad para la realización de sus informes de labores, podrían incurrir en la promoción de sus imágenes, lo cual está prohibido en el Código Electoral del Distrito Federal. En su columna Frentes Políticos, el periódico Excelsior publica: tras las alianzas, el presidente Enrique Peña Nieto, de visita en Ecuador, atestiguó, junto con el mandatario Rafael Correa, la firma de un acuerdo entre Sedesol y el ministro coordinador de Desarrollo Social de aquel país. Hablaron, además, de la importancia de fortalecer la cooperación contra el crimen organizado entre estos dos países. En un mensaje conjunto, Correa aplaudió y felicitó la iniciativa y el esfuerzo del gobierno de Enrique Peña Nieto por recuperar la presencia de México en la región. El problema del narcotráfico y el crimen organizado afectan a todo el continente. Sin cooperación común, las sociedades están vencidas. De ahí vámonos al periódico La Jornada. Se niega a Pemex a abrir información sobre oceanografía, dice La Jornada, con el argumento de que toda la información relacionada con la investigación a oceanografía se considera como reservada y confidencial y se maneja con sigilo y secrecía. El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, se negó a explicar a la Cámara de Diputados por qué en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón se benefició a dicha empresa de Amado Yáñez, investigada por presunto fraude a Banamex y supuesto lavado de dinero. Peña se fortalece. El Estado contra la criminalidad, la reciente detención de importantes delincuentes vinculados a la organización del crimen organizado,
prueba la existencia de un Estado mexicano con mayores capacidades y fortalezas, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto allá en aquel lugar. Nazario Moreno jugó a hacerse el muerto, dice Alfredo Castillo, el líder de los Caballeros Templarios. Nazario Moreno, el Chayo, jugó a hacerse el muerto por más de 3 años para seguir operando en la entidad. Así lo aseguró el comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. De ahí vámonos al periódico La Razón. Ridículo dar por muerto a Nazario, dijo Preciado. Jorge Luis Preciado, coordinador del PAN en el Senado de la República, dijo que el gobierno del expresidente Felipe Calderón, también panista, hizo el ridículo en la guerra contra el crimen organizado y que eso le costó la presidencia a Acción Nacional. Fue un ridículo dar por muerto a alguien que sin tener los elementos suficientes y peor aún, sin tener el cuerpo. Calderón felicita al gobierno de abatir al líder templario, el expresidente Felipe Calderón, felicitó al gobierno federal por el abatimiento de Nazario Moreno González. Vaya cosas, esto es como de risa. El Chayo, y compartió el comunicado de su exvocero Alejandro Poiré, en el que reconoce el error respecto a la supuesta muerte del capo en el 2010. En su columna Razones, la buena noticia, resultado de la visita oficial del presidente Enrique Peña Nieto a Ecuador, es que el Fondo de Cultura Económica tendrá una filial en Quito. El director de Editorial Mexicana, José Carreño Carlón, dijo que es una de las formas más gratificantes de celebrar los 80 años del FSCE, pues se ampliará el mercado a los autores de la región y se dará un nuevo paso en el proyecto de integrar un verdadero mercado del libro latinoamericano. Y es con esta información con la que doy gracias a usted por estar con nosotros en nuestro noticiero que hoy prácticamente observa la explosión de una noticia bomba, precisamente captura y puesta ante las autoridades de un expresidente municipal prácticamente después de haber terminado su gestión. Llámese quien llámese, sea lo que sea, estaremos pues a la observación de qué es lo que sucede en este caso y que realmente sea de carácter judicial. Gracias, a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, de Edgar Arellano Blanco y de Hugo Burciaga, le doy las gracias y le deseo que tenga un buen provecho. Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Cha cho là chango chilango, ca cha fa cha ma te chu.